con una reflexión. Durante mucho tiempo se decía que China era un gigante dormido. Napoleón ya advirtió hace más de 2 siglos: cuando China despierte, el mundo temblará. Hoy ese despertar es una realidad. Y entenderlo, ese despertar, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. A modo de epílogo, Rafael de Azcayel se plantea qué hacer con China en el último capítulo del libro. Y da recetas muy sabias. Los países democráticos, la Unión Europea, más en concreto, que es donde vivimos, van a tener que hacer frente a China, que tiene unos valores, un proyecto político y una mirada muy diferente de la nuestra. Sobre cuestiones fundamentales, Rafael de Azcayel apuesta por, en aquellos temas que son valores nuestros, si hay que oponerse, habrá que oponerse. Plantea la necesidad de la unidad de la Unión Europea. Plantea la necesidad de hacer mejor las cosas en el sur global. Mimar a América Latina y África. Implementar los famosos informes de ETA y Draghi, que aquí en el Centro de Economía hemos tenido el privilegio de conocer. Y finalmente, frente a la planificación china a largo plazo del Estado, del partido que controla el Estado, lo que plantea Rafael, buen criterio, son grandes consensos sobre objetivos económicos y tecnológicos. Sin más preámbulos, cedo la palabra al autor del libro, que seguro que él no les defraudará. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Al final me ha dejado un poco más que añadir con lo que has dicho, porque ha sido una introducción muy trabajada y muy completa. De verdad, muchas gracias. Gracias al Centro de Economía por esta invitación y gracias al Club Náutico también por organizar este evento aquí. Es un lugar muy especial para mí, porque tengo una relación muy antigua con el club. Yo quisiera explicaros un poco lo que yo... la impresión que yo me traje de China después de 6 años de estar allá. Y es que es una criatura distinta. Y no se puede mirar a China más que tratando de olvidar estereotipos, olvidar ideas preconcebidas, olvidar cosas tópicas como el dragón, como el país, en fin, cosas con las que yo mismo crecí cuando me aproximo a la realidad china. De hecho, es increíble que no solamente en el colegio, sino en la educación que tuve en la escuela diplomática, prácticamente no nos enseñaban nada sobre China. Bueno, hoy en día no nos podemos permitir ese lujo. Y por eso quiero explicaros un poco lo que yo leí. Cuando murió Mao Zedong en 1976, China suponía el 1,2% del PIB global. Cuando entró en la Organización Mundial del Comercio en 2001 era el 5%. Hoy está en torno al 18%. La aparición tan rápida de un factor de esa dimensión, que crece enormemente y que además tiene en sí mismo una dimensión muy amplia, ha alterado los equilibrios de poder globales. Más aún cuando ese actor tiene una visión del mundo totalmente diferente de la nuestra y cuando durante miles de años ha sido la primera potencia mundial, aunque no le interesaba salir de sus fronteras, pero en 1800 y tantos China suponía casi el 30% del PIB mundial. Luego tuvo un hundimiento tremendo debido a la revolución industrial que ella quedó descolgada. Pero bueno, lleva miles de años siendo la gran potencia global. Incluso Cervantes en el Quijote habla de China. Es decir, habla de que el emperador de China le quería invitar a dar una clase a enseñar el castellano en China, o traducir el Quijote. Es una historia. Bueno, significa que en la cabeza de Cervantes estaba China. Cuando Deng Xiaoping llegó al poder, como efectivamente acabas de decir, en el año 78, Deng Xiaoping entiende que China no va a salir de pobre, no va a ser capaz de desarrollar su economía si no introduce una serie de reformas radicales. Deng Xiaoping es un nacionalista, como lo son todos los líderes del Partido Comunista. Yo siempre digo que cuando Mao Zedong hizo su primer discurso en la plaza de Tiananmen en 1949, cuando la revolución acababa de triunfar, no dijo que hemos acabado con el sistema feudal,
vamos a mejorar la situación del pueblo. No. Dijo, China se ha puesto en pie. Ese era su mensaje. Un mensaje nacionalista contra los extranjeros y contra la humillación que efectivamente sentían los chinos que habían sufrido durante un siglo. Deng Xiaoping también era un nacionalista y entendía que para que China fuera fuerte necesitaba desarrollarse económicamente. Entendía que el declive de China y su decadencia histórica obedecían a su debilidad económica. También entendía que con un sistema económico socialista nunca lo iba a conseguir. Entonces empezó a introducir una serie de reformas que acabaron convirtiendo a China en una economía capitalista, con fuerte presencia del Estado, 40% del sector público, importantes empresas públicas en sectores estratégicos, planificación quinquenal, aunque no es obligatoria para el sector privado, pero básicamente una economía en la que rige la regulación del mercado. Ahora bien, Deng Xiaoping no quería copiar a Estados Unidos de Europa. Deng Xiaoping era un comunista. Entonces, junto con la economía capitalista, mantuvo un sistema político leninista. Un sistema político en el que el partido detentaba el monopolio del poder político. De modo que el sistema existente en China desde la época de Deng se puede calificar como un sistema capitalista-leninista. Esto suena muy bonito y es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer porque el capitalismo crea libertades económicas a los individuos y el mismo cercena cualquier pretensión de libertad política. Combinar ambos factores, uno que tira hacia el individualismo y otro que tira hacia el colectivismo, es el papel del Partido Comunista Chino. Y no se puede entender la China contemporánea sin entender que el Partido Comunista Chino no tiene nada que ver con el Partido Comunista de la Unión Soviética o de otros países comunistas que tiene Europa conocidos en años pasados. El Partido Comunista Chino es una maquinaria de poder implacable, que funciona de una manera impresionante y que es la clave por la que China ha sabido controlar estas tensiones y ha mantenido una línea constante que le ha permitido desarrollarse como lo ha hecho. Y eso en base a una serie de criterios en los que funciona el partido. El primero es la meritocracia. Hay que pensar que las oposiciones, que aquí todavía tenemos, en China empezaron en el siglo VI. Y la última oposición en China para acceder al mandarinato, es decir, al estatus de gran funcionario del imperio, tuvo lugar en 1906 y 1905. O sea, durante 14 siglos seguidos hubo un sistema meritocrático que es una de las claves que explican por qué China siempre fue tan importante, tan rica y tan poderosa. El partido ha marcado una continuidad en nuestra tradición imperial y efectivamente prima y valora mucho la capacidad y el mérito, pero también con ciertos límites. Por ejemplo, el Politburo tiene 25 miembros, es la cumbre del poder político chino. Hay un comité permanente que son 7, que son ya los que más mandan de todos. Bueno, ni los 7 ni los 25 hay una sola mujer. Lo cual explica que hay limitaciones a la capacidad al respeto que tiene el partido a los principios meritocráticos. Otro elemento importante es la autocrítica permanente. La idea de que es necesario tratar de evitar, y los chinos siempre siente como el partido, que está desde hace años marcando una continuidad entre su propio gobierno y el gobierno tradicional de los emperadores. O sea, estamos hablando de un partido comunista que se considera heredero de los emperadores chinos. Y ellos han estudiado, por ejemplo, las razones por las que las diferentes dinastías chinas acabaron cayendo. La dinastía Tang, la dinastía Song, la dinastía Ming, la dinastía Qing. Y han llegado a conclusiones en las que marcan que una de las razones es que el poder absoluto efectivamente corrompe absolutamente, distancia de la población, hace que la gente, los gobernantes, actúen no en función de los intereses generales, sino de sus propios intereses particulares, corrupción. Entonces, han establecido una serie de mecanismos de control interno del partido dirigidos a tratar de evitar todo esto. Sin incluso llegar al poder, lo primero que hizo fue desencadenar unas campañas tremendas contra la corrupción, que le dieron, por cierto, muchos réditos políticos y también mucho apoyo popular. Otra clave del poder del partido es el contacto con la población. Tiene
4.600.000 células repartidas por todo el país. Y, en fin, es un partido comunista que no tiene nada que ver conmigo con los partidos anteriores que hemos conocido en otros momentos. Un partido que no permite la libertad de expresión en el país, pero que la fomenta dentro del partido para que haya una discusión interna que permita que al final las políticas más acertadas sean las que se pongan en práctica. Y hay un tercer y último elemento que se destacar, que es el pragmatismo. Estamos hablando de un partido que se llama comunista, que hizo una revolución esencialmente nacionalista y que ha convertido a China en un país capitalista. Eso es algo que realmente es extraordinario y que no es nada fácil de hacer. Después de Xiaoping hubo unas décadas de crecimiento exponencial, de dígito, y en el año 2012 llegó al poder Xi Jinping. Xi Jinping estaba convencido de que en el sistema chino existían una serie de desequilibrios que podían poner en peligro la propia continuidad del sistema si no se corregía, ¿no? Por eso empezó la campaña contra la corrupción, por eso trató de reducir la desigualdad. Eso tiene otra frase muy famosa que es: enriquecerse es hermoso. Era una forma de justificar ante los sectores más conservadores del partido que el capitalismo implicaba desigualdades. Y el sistema capitalista chino es un gran generador de desigualdades y, por lo tanto, de resentimiento. China está llena de tiendas de Hermès, de Maserati, de Louis Vuitton. Y para tratar de evitar que esta desigualdad alejara al partido de la población, Xi Jinping trató de introducir políticas correctoras, de un alcance limitado, debo decir, pero que tuvieron un éxito muy concreto y que el partido ha sabido capitalizar muy bien, que es la eliminación de la pobreza extrema, que en China era un gran problema. China ha sacado en esas últimas décadas a más de 700 millones de personas de la pobreza extrema. También Xi Jinping trató de eliminar los atentados más clamorosos contra el medio ambiente en la época del crecimiento a cualquier coste. Y introdujo una política de mayor intervención pública en la economía para controlar mejor a los sectores capitalistas que podían querer introducir prácticas contrarias a lo que él pensaba que el partido debía permitir, y también reducir dependencias del exterior. Al mismo tiempo, Xi Jinping pensó que China ya era un país pobre, era un país que tenía un nivel de vida mucho mejor que antes, pues sobre todo que tenía una economía muy grande, y que esa importancia económica debía traducirse en un mayor peso político. Entonces dijo, vamos, el lema tradicional de Deng Xiaoping en este tema de la política exterior era expone tu fuerza y aguarda tu momento. Era un lema cuyo objetivo era evitar que el crecimiento rapidísimo de China generara desconfianzas o recelos por parte de otros países. Para Xi Jinping, el momento de China había llegado y tenía que demostrar a China el poder que ya tenía y hacerse respetar como pensaba Xi Jinping que tenía que hacer China. Y entonces empezó una política exterior nueva, una política exterior mucho más asertiva, mucho más firme, mucho más ambiciosa, algunos dirían agresiva. Por ejemplo, hacia Taiwán, hablando claramente del objetivo de la unificación. Al principio se decía por medios pacíficos, ahora ya esa tendencia ha desaparecido de las resoluciones del partido. Medios pacíficos es posible, pero si no, no se excluyen otros medios. Hizo una política de expansión en el mar del sur de China, invocando la soberanía sobre gran parte de la gran mayoría de la extensión del mar. Pensemos que es un mar por el que discurre el 65% del tráfico comercial marítimo mundial. Y China reivindica su soberanía invocando derechos históricos que solo ella acepta. Y que hace que, por ejemplo, la línea de demarcación que establece pasa a 150 millas náuticas de Filipinas y a 500 y pico de Hainan, que es la China más cercana. Y luego pues, apoyó a Rusia en la guerra de Ucrania. Y también introdujo un intento, proclamó una política destinada a cambiar el orden internacional, sobre todo centrándose en un tema que es negar que haya valores universales.
Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 1 y 2, establece principios que son universalmente válidos. China quería negar la idea de errores universales para poder, por ejemplo, relativizar la cuestión de los derechos humanos, que le ha planteado muchos problemas con Occidente. La idea china es que los derechos humanos dependen de las circunstancias de cada país y que no se pueden aplicar modelos únicos para todos. Al final, lo que hace China es decir, bueno, lo que para ti vale, para mí no vale, los derechos humanos no tienen valor para mí y tienen para ti, y les quita ese elemento que habían ido generando desde las declaraciones de 1948 de que era algo que debía ser respetado por todos los países. Todos sabemos que no todos los países tienen la misma capacidad para respetar los derechos humanos, pero por lo menos lo deben tener como objetivo. China niega este objetivo. Y esta idea de cambiar el orden internacional, y por cierto, si no hay valores, lo que queda al final es la soberanía. Claro, si no hay valores universales, criterios válidos para todos, el único criterio que nos queda es la fuerza de cada país, la capacidad de afirmar su soberanía sobre los demás. Esto lo pienso yo y lo que tú piensas me da igual. Lo pienso yo y lo puedo hacer cumplir porque soy fuerte. Es un tipo de orden internacional que propone China que favorece a los estados fuertes y perjudica mucho a los estados débiles, porque los fuertes pueden afirmar sus intereses y los débiles lo tienen mucho más complicados. Un orden internacional en el que al final los estados débiles tendrían que resignarse a que existieran áreas de influencia dominadas por un estado fuerte. En este intento de cambiar el orden internacional, China ha tenido el apoyo del mundo en desarrollo, en el que existe un resentimiento desde hace mucho tiempo hacia el papel central que Occidente lleva desempeñando en las relaciones internacionales. Y lo ha tenido sobre todo de Rusia, que también tiene la misma actitud de rechazo al dominio, a la hegemonía de Occidente en el orden internacional. Y hubo, por ejemplo, el famoso viaje de Putin a Pekín en febrero del 22, pocas semanas antes de invadir Ucrania, en el que firmaron ambos una declaración en la que proclamaban la idea de un orden multilateral más equitativo, en fin, con todas las ideas, pero que evidentemente a ambos países les interesa. Todas estas políticas de China, violando el principio de Shaoqing, de esconde tu fuerza y aguarda tu momento, generaron una reacción muy fuerte de Estados Unidos. Estados Unidos llevaba desde la caída del muro de Berlín siendo la única potencia mundial, la única gran potencia, y no estaba dispuesta a compartir ese estatus con ningún país. Y se ha creado, a partir de este momento, una rivalidad estructural, una competición estructural entre China y Estados Unidos, que es el rasgo que define el orden o desorden internacional en el que estamos ahora. Efectivamente, están colapsando muchos de los principios con los que hasta ahora estamos acostumbrados a vivir, pero si hay un elemento que subyace a lo que está sucediendo es esta competición entre China y Estados Unidos, que se desarrolla en ámbitos muy diversos. En primer lugar, en el ámbito político, en las crisis políticas en Ucrania, en mucho, pero también, por ejemplo, en Venezuela y en Irán. Y en ambos casos, el ataque unilateral de Estados Unidos, contrario a la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, ha dejado a China en mal lugar, porque China era un país que tenía relaciones muy cercanas con la Venezuela de Maduro y con el régimen iraní. Entonces parece no, la verdad, China no ha hecho nada para defender a los países que estaban muy cercanos a él, que además eran suministradores importantes de petróleo para China. Los chinos piensan que a medio y largo plazo, sin embargo, la actitud de Estados Unidos les va a favorecer, porque China va a aparecer ante el conjunto del mundo como la gran potencia que no ataca a otros países, como el país que busca estabilidad, que no está dispuesto a hacer cualquier ataque unilateral con tal de favorecer sus intereses. La realidad política también se puede percibir en la búsqueda de aliados, y ahí China está consiguiendo grandes avances en el mundo del desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en la iniciativa de la ruta, el Belt and Road, que ordenó la ruta de la seda, de ciertas maneras, en el que China ha invertido
1.000 billones de dólares, que es una cantidad proporcionalmente mucho mayor a la del Plan Marshall, construyendo infraestructuras en países africanos, asiáticos y de Hispanoamérica, que de otra forma hubieran tenido muy complicado acceder a los créditos necesarios para construirlas. Esas infraestructuras le están generando a China, evidentemente, un enorme apoyo político de estos países en Naciones Unidas y en general en la escena internacional. Bueno, junto a la rivalidad política tenemos la rivalidad, y esto contrasta, por cierto, con el descuido, sino la agresividad con la que Trump está tratando a países aliados. Junto a la rivalidad política está la rivalidad económica, centrada en la guerra comercial. Trump impuso las tarifas a China. China contestó imponiendo a su vez unos restricciones comerciales a Estados Unidos. De hecho, la interdependencia entre ambas economías es tan grande que al final llegaron a un entendimiento y Trump bajó parte de sus tarifas y China redujo parte de sus restricciones también. Hay una realidad tecnológica porque ambos países ven en la tecnología la clave de su superioridad militar, económica y política en el futuro. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido la potencia tecnológicamente más avanzada, pero el ascenso de China ha sido impresionante y rapidísimo. Y no es casual, se obedece a la enorme inversión que el partido ha hecho en universidades, en centros de investigación, en políticas industriales que combinaban las empresas con los centros de investigación y generaban avances que si no hubieran sido imposible que sucedieran con tanta rapidez. Ese ascenso de China también ha generado una enorme reserva en Estados Unidos, que decidió imponer restricciones a la venta de semiconductores, porque efectivamente China ha mejorado muchísimo en sectores como la movilidad eléctrica, como las baterías, como las energías renovables, como la robótica, en la que están por encima de Estados Unidos. Pero otras, en cambio, que son fundamentales, como los semiconductores, la inteligencia artificial y el Internet cuántico, en el que Estados Unidos todavía tiene la delantera. La inteligencia artificial, la cuestión está más repartida, porque Estados Unidos está a la vanguardia de la investigación de punta, mientras que China es el país que mejor está aplicando esa investigación a aplicaciones tecnológicas. Y en China, las empresas chinas tienen ya en su ADN utilizar la inteligencia artificial en su funcionamiento del mercado. En cualquier caso, para acabar con el ascenso de China, Estados Unidos introdujo estas restricciones a la venta de semiconductores, porque los semiconductores son un componente esencial de prácticamente cualquier industria de alta tecnología. ¿Cuál fue la respuesta de China? Restringir la venta de tierras raras. China controla el 90% del refinamiento global de tierras raras. Ha hecho una inversión de larga data en este tema y ha asumido además unos costes de deterioro del medio ambiente que otros países no estaban dispuestos a asumir. Mientras había confianza política, no había problema, pero ahora que no lo hay, nos encontramos con que dependemos totalmente de China. Por estos elementos que son determinantes en la alta tecnología y también en las industrias militares. Bueno, a las restricciones americanas a semiconductores respondió China con restricciones a la venta de tierras raras y al final llegaron a un acuerdo en el que pasó un poco lo mismo que en el tema de las tarifas. China demostró a Estados Unidos que con las malas no podía con ella, que ella podía responder y que podía hacer mucho daño y que a Estados Unidos no le convenía tratar a China como en el pasado estaba acostumbrada a tratarlo. Y esto es lo que más le interesa al partido. Todo el objetivo de la República de China es acabar con esa conciencia de que durante años fueron dominados por los extranjeros y terminar con cualquier pretensión norteamericana de poder dominar a China. Hay una rivalidad militar, es otro plano de la rivalidad entre ambos países. Esa rivalidad militar se concentra sobre todo en las zonas adyacentes a China, porque China, como aspirante a ser, y de hecho ya una gran potencia, no puede permitir que Estados Unidos domine las zonas cercanas a su territorio, las zonas que son la de interés esencial para ella. China no compite con Estados Unidos en el Océano Índico, ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico, pero sí quiere competir y quiere ganar la competencia militar en torno a Taiwán o al mar del sur de China. Y para eso está centrando
su programa de REARME, que es un programa gigantesco, está aumentando anualmente un 7% su gasto militar, que todavía está por debajo, bastante por debajo del norteamericano. Mucha gente piensa que el 7% es una cifra menor que la real. Se ha generado un complejo militar industrial, como el que ha existido desde hace muchos años en Estados Unidos, combinando la política industrial del partido con las necesidades de militares, y el resultado ha sido que China, por ejemplo, ahora tiene misiles hipersónicos. Por cierto, como Rusia, que China, que Estados Unidos no tiene. Porque para China los misiles son fundamentales. Piensa que Taiwán está muy cerca de China, a menos de 200 kilómetros de la costa china, y desde el territorio chino pueden controlar con sus misiles basados en tierra el acceso de barcos americanos o de flotas americanas o de aviones americanos que pueden intentar llegar a Taiwán para intentar ayudarlo en caso de una invasión china. El tema de los misiles es fundamental, el tema de la fuerza aérea, los nuevos aviones chinos. Por ejemplo, en el último incidente o pequeña guerra que hubo entre China, entre India y Pakistán, los pakistaníes utilizaron aviones chinos que fueron mucho más eficaces que los que tenían los indios, que son de procedencia rusa. China tiene una marina más grande que los Estados Unidos, aunque en este caso la marina, la cantidad no es tan importante como la calidad. Estados Unidos tiene una marina con muchísima experiencia, una doctrina muy asentada, y los chinos le tienen mucho respeto a la marina americana, aunque tendrán más barcos que ellos. Y también está con la electrónica, la inteligencia artificial, los ciberataques y las armas nucleares. China solo tiene 500 cabezas, solo tiene 500 cabezas nucleares comparadas con las 5.000 que tiene China, que tiene Estados Unidos o que tiene Rusia. Y todo esto está dirigido a que en caso de que China decida atacar Taiwán, los americanos tengan que plantearse que tienen altas probabilidades de perder esta guerra y que la única opción que tendrían sería una escalada a una guerra nuclear. Y el cálculo chino es que los americanos no tienen tanto interés por Taiwán como lo tiene China y no arriesgarán la supervivencia de Estados Unidos por defender a Taiwán. O sea, hay una parte militar y hay una parte política, que es convencer a Estados Unidos que les conviene más llegar a un acuerdo con China que encontrarse en una tesitura en la que puedan verse presionadas hasta un punto en el que cedan a China de mala manera o que sean derrotadas militarmente. Finalmente hay un tercer elemento que es convencer a los taiwaneses de que no pueden fiarse de Estados Unidos, de que Estados Unidos no es un fiable, de que no va a arriesgar su supervivencia en una guerra con China por Taiwán. Dicho esto, el objetivo de China no es invadir Taiwán. El objetivo de China es conseguir la renegociación con Taiwán por medios diplomáticos, políticos, convenciendo, como decía antes, a Estados Unidos y a Taiwán. China está tratando de evitar invadir Taiwán. Primero, porque no es su estilo de funcionar como país. Segundo, porque no están 100% seguros todavía, y cuando lo estén será otra cosa, de que pueden ganar una batalla con Estados Unidos por Taiwán. Y tercero, como me dijo un alto miembro del partido, porque son chinos como nosotros, sería una guerra civil, sería un desastre. Nos van a intentar evitarlo por todos estos motivos. Y finalmente, hay un aspecto de la rivalidad entre Estados Unidos y China que a mí me parece particularmente reveladora, porque no se trata de hacerlo mejor aquí, mejor dicho, no de tener un comercio más importante o tener más bajos. Se trata de ver quién de los dos está en el camino correcto. Es una rivalidad ideológica, una rivalidad en la que se enfrentan dos visiones del mundo. Una dice que para que un país pueda avanzar necesita tener una minoría educada, que no tenga ninguna oposición interna, que sea capaz de movilizar sin obstáculo todos los recursos nacionales para obtener determinados objetivos. Y el fundamento ético sobre el que descansa esta visión del mundo es que el individuo debe sacrificar sus derechos individuales en aras del bien de la comunidad. A esta visión del mundo, que es de raíz confuciana, que es digamos, la base ética de la filosofía china, se enfrenta a otra, que es la visión del mundo occidental nacida de Grecia y de Roma, que dice que para que un país pueda dar lo mejor de sí mismo,
tiene que movilizar toda la capacidad creativa, todo el ingenio, toda la originalidad, todo el genio de sus ciudadanos. Y que para eso sus ciudadanos tienen que ser capaces de pensar libremente, de expresarse libremente y de elegir libremente a sus representantes. Y la base ética que está debajo de esta visión del mundo es que la dignidad de la persona exige que sea capaz de elegir su propio destino. Nos esperamos dos visiones del mundo que no son superficiales y que no van a ceder la una ni la otra. Y es interesante ver cómo se desarrolla esta batalla de ideas que está teniendo lugar en el mundo en este momento, sobre todo en el mundo del desarrollo, donde China está haciendo grandes progresos porque se presenta ante los países en vías de desarrollo como un modelo de modernización sin occidentalización, contra lo que hasta ahora parecía inevitable. Los países en desarrollo pensaban que la única forma de hacerse ricos era limitando todo lo que pudiera a los países occidentales. China dice, no hace falta hacer eso. Podéis hacerlo siguiendo el ejemplo que yo os doy, sin derechos humanos y sin democracia. Ante el crecimiento económico de China y su desarrollo de la gran potencia, cabe preguntarse si es un modelo que no tiene límites, si el crecimiento va a ser infinito o si hay un momento en el que China encontrará límites a ese crecimiento. Hay que decir que China tiene en este momento graves dificultades económicas. Tiene en primer lugar una burbuja inmobiliaria que afecta a lo que en cierto momento fue el 25% de su PIB y que ha arruinado a los ahorros de muchas familias y ha creado una gran desconfianza económica de muchos actores económicos en la economía. Tiene un problema de declive demográfico. Nos puede parecer que con 1.400 millones de personas pueden permitírselo, pero es que al final del siglo, si continúan las actuales tendencias, China habrá perdido la mitad de su población. Y las consecuencias económicas, políticas, defensivas de todo esto son gigantescas. Tiene un consumo muy débil por una serie de motivos, entre ellos la burbuja inmobiliaria, el declive demográfico, pero también, por ejemplo, porque China es un país con una red de servicios sociales muy escasa, muy limitada. Aunque es un país comunista, en teoría, sus servicios sociales son infinitamente menos sustantivos que los de España o de cualquier país europeo. Entonces la gente tiene que ahorrar o si se pone enferma para la educación de los hijos, para completar su pensión, ¿no? Entonces hay un alto nivel de ahorro y un bajo nivel de consumo. Y finalmente hay un problema también en la economía china actual de una fuerte intervención pública derivada de ese intento de Xi Jinping por controlar más a los actores económicos y evitar que se desvíen de los objetivos del partido. Pero China seguirá creciendo, porque China tiene muchísimo mercado gigantesco, empresas estupendas, tecnología avanzada en muchos sectores. Pero hay que entender que el objetivo de China no es crecer. El objetivo de China es estar a la altura de Estados Unidos. Y para eso necesita un crecimiento de calidad. Y ese crecimiento de calidad exige dar a los actores económicos libertad de emprendimiento, libertad para el talento empresarial, libertad para decidir, para tomar decisiones económicas en función de los intereses del mercado y no de las directrices del partido. Y eso en la China de Xi Jinping no es tan fácil como en los periodos anteriores. Y Xi Jinping hizo una declaración interesante en el año 24 en una reunión con empresarios chinos, que yo creo que se había arrepentido de hacerlo. Les preguntó, ¿y por qué en China está descendiendo el crecimiento en el número de unicornios? Un unicornio es una empresa que empieza como una startup y acaba teniendo una capitalización superior a $1.000 millones en poco tiempo. Estos unicornios han crecido mucho en los sectores de la tecnología y últimamente crecen menos. Claro, una de las posibles respuestas a esta pregunta de Xi Jinping es precisamente por el mayor intervencionismo público en la economía y la dificultad de los agentes económicos para tomar decisiones en función de la eficiencia económica. Ante este tipo hay un problema de confianza exterior en la economía china derivada de los conflictos geopolíticos en los Estados Unidos, que hacen que muchos países prefieran
o tengan miedo de invertir en China por las posibles tarifas americanas o por las posibles sanciones que Estados Unidos pudieran poner a las empresas chinas. Ante todos estos problemas, el partido está tratando de desarrollar un nuevo modelo económico centrado en industrias de alta tecnología a las que subsidia fuertemente. Pero estos subsidios han provocado un problema de exceso de capacidad. Con lo cual, ahora mismo, por ejemplo, en coches eléctricos, China está produciendo el triple de lo que la demanda interna permite absorber. ¿Y dónde va esos 2 tercios restantes? Pues iban entre Estados Unidos y Europa, y ahora en Europa tenemos la impresión de que China no va a querer mandar aquí en su gran mayoría. Y claro, en Europa hay industria automovilística muy desarrollada, España es el segundo productor europeo de automóviles, del que dependen muchísimos puestos de trabajo. Y no queremos que nos pase con la industria del automóvil lo mismo que nos pasó con la de los paneles solares, que hace 15 años desaparecieron por la competencia de industrias chinas de muy buena calidad, pero también muy subsidiadas. Y esos son los problemas que tenemos ahora mismo entre China y la Unión Europea. Y este problema de China no se limita a tenerlo con países como los europeos o como Estados Unidos. Hay otros países del mundo en desarrollo que tienen una relación política mejor con China, pero que también están aplicando aranceles a las exportaciones chinas por esta misma razón. Por ejemplo, Turquía, en el caso de los coches, África del Sur, en el caso de los paneles solares, o Brasil, en el caso del acero. Yo estoy hablando de problemas económicos, pero también hay problemas en el modelo político. Es decir, que vemos a China como una entidad gigantesca y aparentemente que todo funciona a la perfección. Y no, hay problemas en el modelo político. Xi Jinping ha introducido un modelo de gestión centrada en el partido y centrada en la persona del líder dentro del partido. Y eso ha generado rigidez. Ha generado que, por ejemplo, ese debate interno dentro del partido al que antes me refería, que es una de las razones de su buena gobernanza interna, ahora está más limitado, porque la gente se lo piensa mucho antes de expresar opiniones que al de arriba no le gusten. Ha generado dogmatismo, decía antes, ha generado también un vacío de poder en torno a Xi Jinping. ¿Qué es un vacío de poder? Antes había en China un sistema en el que el líder estaba apoyado, digamos, por los ancianos del partido, por antiguos líderes, por gente con peso del partido, y con quienes consultaba. Al final decidía el líder, pero había cierta consulta y cierto acceso de los demás altos dirigentes al líder. Ahora mismo Xi Jinping controla completamente el partido y ha eliminado esa especie de modelo más compartido de gobierno que existía antes. Pero claro, ¿qué pasa si cuando se presente la necesidad de la sucesión de Xi Jinping? Ya sea porque caiga enfermo o porque cometa un error grave que haga que el resto del partido que estará de apoya deje de hacerlo. Pues en torno a Xi Jinping no hay nada, hay un vacío y se creará una lucha de poder brutal por parte de las diferentes facciones del partido, porque no nos engañemos, esas facciones siguen existiendo. Siempre ha habido en el partido al menos 2 facciones, una más partidaria de la apertura, de las reformas, y otra más partidaria de seguir los principios leninistas. Y a eso se han tenido gente a los que Xi Jinping apartó en su lucha contra la corrupción, que no solamente luchó contra los corruptos, sino contra sus enemigos políticos dentro del partido, o a aquellos que se vieron desagradablemente sorprendidos por la decisión de Xi Jinping de prolongar un tercer mandato superior en el poder, que puede ser un cuarto, por cierto, en el 2027. Claro, hay gente que estaba esperando que le llegara el turno y que no ha llegado, y están muy resentidos con Xi Jinping. Hasta ahora, Xi Jinping ha mantenido un control muy fuerte del partido y lo último que hay que hacer es infravalorar a Xi Jinping. Es un gran líder político, es un tipo con una visión de China, tanto en su política interior como en su política exterior, que ha conseguido que sea compartida por amplios sectores del partido y también de la población, y que lo ha controlado hasta ahora muy bien. Pero su equilibrio es un equilibrio difícil, porque si comete errores o si se queda, como decía, si tuviera problemas de salud, enseguida surgiría gente que estaría maniobrando para tratar de
desbancable. Bueno, para acabar, ¿qué hacer con China? Es lo que estabas tú adelantando antes. Pues primero de todo es conocer a China. Yo por eso os agradezco mucho a ustedes que han venido a esta conferencia y al CERF que nos han acogido aquí a todos, porque hay que acabar con los estereotipos. O sea, ni China es una cuestión de dragones, ni China está lejos. China está en todas partes. Está en la tienda de la esquina, está en las decisiones de nuestro gobierno sobre qué hacer con la industria del automóvil, está en cómo conseguimos acceder a industrias de alta tecnología que nos van a interesar mucho o nos van a marcar si no conseguimos hacerlo desde el exterior. China está en todas partes, de modo que lo más importante creo que es tratar de entender a China. Conocer a China es la única forma de defenderse de ella cuando tengamos que hacerlo y de colaborar con ella cuando podamos hacerlo. En China tenemos que defendernos en temas, por ejemplo, como falta de respeto a los derechos humanos, como la falta de importancia que le da a la democracia, como el apoyo a Rusia en Ucrania, una serie de cosas que no nos interesan a nosotros. Pero en cambio, sin China, ¿qué podemos hacer contra el cambio climático? Cuando China, por una parte, supone el 27% de las emisiones de CO2 globales, pero por la otra, instala más capacidad eólica y solar que todo el resto del mundo juntos cada año. Es decir, se está tomando en serio la lucha contra el cambio climático. A China hay que atraerla a que ejerza un poco más de responsabilidad como gran potencia en zonas del mundo en las que tiene mucha importancia, pero no está haciendo nada por resolver los problemas, por ejemplo, de África. China en el Sahel, en Sudán, en Congo. China, en el este del Congo, China tiene unos intereses de extracción minera importantísimos. En el este del Congo hay una guerra que parece interminable entre facciones tribales, que también con Ruanda, y los chinos no han hecho nada por intentar acabar con esta guerra. Pues Europa está interesada en colaborar con China en este tipo de cosas. De modo que China hay que defenderse, pero por otro lado, con China hay que contar. Y al final, las cosas saldrán dependiendo, o sea, la rivalidad, esta rivalidad de la que hablaba antes, multidimensional entre Estados Unidos y China, que en parte hay entre Europa y China, aunque el tema de Europa es más matizado, pero también en muchas cosas compartimos los mismos problemas que Estados Unidos con China, se resolverá dependiendo de lo bien que hagan ellos las cosas y lo bien que las hagamos nosotros. Si ellos planifican a 20 años y nosotros lo hacemos a año y medio, está claro quién va a ganar. Nuestros partidos políticos tienen que entender que hay que colocar intereses de Estado, tecnológicos y económicos, por encima del ciclo electoral. Eso de decir esto en España parece que es hablar música celestial. Vale, puede ser muy difícil, puede que no lo hagamos, pues pagaremos el precio si no lo hacemos. O sea que somos los ciudadanos que tenemos que exigir esto a nuestros partidos. Si Europa no introduce las reformas que tiene que hacer en el mercado interior para acabar con la infinidad de elementos de protección internacional que todavía permanecen, pues no conseguiremos desarrollar empresas con la dimensión que puedan competir con las chinas en temas como la inteligencia artificial o como los semiconductores. Necesitamos aplicar lo que decíamos antes, los informes de Draghi y de Letta, y que también, por cierto, proponen crear un mercado financiero integrado. Desde la época de la crisis del euro hablamos de la unión bancaria, todavía no lo hemos practicado. Y cuando aquí se comentaba la posible fusión del BBVA con Sabadell, todo lo que se discutía era clave de política catalana. Nadie decía que hace falta que si, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas tecnológicas acaban de pedir a los bancos americanos créditos o un crédito concreto por valor de más de 100.000 millones de euros para desarrollar el tipo de proyectos que están desarrollando, eso es impensable hacerlo en Europa. Y si no podemos pedir créditos comparables a los que tienen las empresas americanas o chinas, nuestras empresas se van a permitir y no podrán competir por las de estos países. De modo que tenemos que reformar el mercado de capitales, incluyendo sectores como el capital de riesgo, en el que estamos no ya por detrás de China y de Estados Unidos, estamos por detrás de Israel y de Corea del Sur. Entonces, tenemos que poner las pilas en muchas cosas. En Europa tenemos que
Conseguir un mercado de energía más integrado. Es intolerable que Francia siga boicoteando los gasoductos con España y las conexiones eléctricas. Lo hace para favorecer su industria nuclear. Yo tengo todo respeto por las centrales nucleares francesas, pero a Francia, al hacer eso, no solo está perjudicando a España, está perjudicando gravemente a la Unión Europea. Lo mismo en el mercado de las telecomunicaciones, hace falta crear ámbitos regulatorios comunes, hace falta hablar en europeo, en clave europea. No solamente hacia China, porque si hacia China nos relacionamos como españoles, o como ingleses, o como alemanes, no lo hemos hecho. También internamente. Lo hemos hecho con Airbus. Airbus es un ejemplo de lo que Europa puede hacer cuando se pone de acuerdo. Tenemos que hacerlo en estos ámbitos de política industrial, en estos ámbitos de sectores de alta tecnología que nos estamos por detrás, y también en los ámbitos esenciales estructurales como el energético o las telecomunicaciones. Tenemos también que mejorar nuestra relación con el mundo del desarrollo, donde China nos está hablando por goleada. Tenemos, por ejemplo, en África, Europa es la principal socio comercial, el principal socio de inversión y el principal socio de desarrollo. Y en África nadie está mirando a Europa, todo está mirando a China. Está claro que todos estos factores que tenemos, que son factores potencialmente muy poderosos, no estamos utilizando los que tenemos que cambiar la forma en la que políticamente nos hemos acercado a África. Y en Hispanoamérica, lo mismo. Finalmente hemos aprobado el acuerdo de Mercosur. Nos ha llevado 25 años. Pero lo hemos hecho. Eso es importante porque Hispanoamérica o Iberoamérica es la única región del mundo del desarrollo que comparte valores políticos y culturales con Europa. Y en un mundo de Trump, de Xi Jinping, de Putin, no podemos permitirnos ignorar países de la importancia de los países de Hispanoamérica. Tenemos que colaborar con ellos en función de nuestros intereses y de nuestros valores comunes y tratar así de apoyarnos mutuamente y defender esos valores, ¿no? En fin, tenemos que hacer, y ¿lo haremos? Pues no lo sé si lo haremos. Hay otra cosa que tenemos que hacer en Europa y que si no hacemos nos convertiremos en lo que muchos chinos piensan que somos ya, que es una especie de Islandia, de gente muy simpática, que vivimos muy bien, que trabajamos poco y que no hacemos lo que tenemos que hacer. Para no ser Islandia tenemos que hacer estas cosas, que los que hablaba antes del tema económico. Pero también tenemos que hacer una cosa muy difícil en el tema político, que es acabar con la dependencia de Estados Unidos. Si la experiencia de Groenlandia no nos enseña nada, pues nos pasará lo mismo o peor dentro de poco tiempo. Europa ha generado una especie de problema de adicción a la dependencia militar de Estados Unidos. Esto empezó con la Segunda Guerra Mundial, cuando estábamos hechos polvo y teníamos a la Unión Soviética al lado dispuesta a ejercer su presión militar sobre nosotros. Evidentemente hace falta el apoyo americano, pero del año 1945 al 2026 ha pasado mucho tiempo y Europa no es precisamente una entidad pobre. Tenemos el triple de población que Rusia, el triple de gasto militar que Rusia y 7 veces el PIB de Rusia. Y sin embargo estamos aterrorizados por Rusia. Está claro que algo estamos haciendo mal. Tenemos que reducir en primer lugar esa adicción a la dependencia militar de Estados Unidos y eso significa gastarlo en defensa, gastarlo mejor, de forma más coordinada y también poner esas nuevas capacidades de defensa que hayamos desarrollado al servicio de una política de defensa y exterior común. Porque de nada sirve tener más tanques si no tenemos una idea clara de para qué los queremos utilizar. Y esa política de defensa y exterior común es lo más difícil del proceso de integración europea, que es un proceso que ha avanzado muchísimo y que tiene los fenómenos más extraordinarios del siglo XX. Hemos conseguido integrar la política comercial, hemos conseguido integrar la política monetaria, son cosas muy difíciles. Ahora tenemos que integrar la política exterior y la de seguridad, que son las más difíciles, porque tocan el nervio más sensible de la soberanía. Tocan la idea de identidad. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy dispuesto a pelear? ¿Por qué estoy dispuesto a morir? ¿Por qué estoy dispuesto a mandar a mis soldados? Y son en países que tienen la historia que tienen España y Francia, por ejemplo, pues España y Inglaterra, o Inglaterra y Alemania, pues no es fácil. No es fácil llegar a puntos de acuerdo serios. Pero si no llegamos a puntos de acuerdo, seguiremos siendo dependientes.
Y si queremos ser dependientes de alguien como Trump, que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, y seguir siendo vulnerables a alguien como Putin, que si le sale bien con Ucrania puede intentarlo más tarde en otros sitios, o de Xi Jinping, que de manera mucho más sutil también nos está creando dependencias, no tanto militares, porque China militarmente en Europa no tiene un peso importante, pero sí estratégicas, económicas. Pero entonces seremos efectivamente miserables en el futuro. De modo que tenemos que poner las pilas en ese tema, y eso no es fácil, porque la Unión Europea hay que entender que no nació como un Estado. La Unión Europea nació como una forma de acabar con las guerras interminables entre Francia y Alemania. Y el éxito increíble de ese proyecto es el que ha generado una demanda de integración, que ha tenido ya frutos muy importantes, pero tenemos que llevarla más lejos. Y si no llevamos más lejos, me temo que Europa seguirá sin ser un actor relevante, como no lo estamos siendo en el tema de Irán, que nos afecta gravísimamente, como no lo fuimos en el tema de Venezuela, como sí estamos empezando a hacerlo en el tema de Ucrania, y eso hay que decirlo, dentro de todos los dificultades de Europa, en Ucrania hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho hasta ahora. Hemos plantado cara a Rusia de una forma, y hemos sido orgullosos con Rusia, que hasta ahora no habíamos asumido. Somos el principal suministrador de ayuda militar y económica a Ucrania en este momento. Bueno, eso significa dar pasos adelante. Hay que ir por ese camino, hay que seguir avanzando en ese camino. Y todo esto nos permitirá jugar en este juego de un mundo desordenado en el que estamos ahora, de una forma en la que no seamos solamente un peón, podamos ser también un actor. Y finalmente una última frase sobre China, no quiero hablar sobre China. Realmente es importante intentar entender China, porque China seguirá cambiando en el futuro, pero cambiará dentro de sus propios parámetros, no de los nuestros. Cambiará dentro de su propia visión del mundo, no de la nuestra. China nunca va a ser como Occidente, China va a ser distinta. Tenemos que entenderla y tenemos que buscar aquellos elementos de colaboración que puedan existir y que yo también pienso que pueden ser muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta brillantísima conferencia. Creo que ha satisfecho todas las expectativas que se habían generado. Ahora tenemos un pequeño turno de palabra. Saben ustedes que hay una cena después de esta conferencia. Queremos dar prioridad a aquellas personas que quieran preguntar y que quizás pues, no puedan quedarse a cenar con nosotros. Por tanto, doy la palabra, o tiene la palabra, mejor dicho, para formular aquellas preguntas, aquellas dudas. Lo que sí que pediría es que las preguntas intenten ser cortas para así aprovechar mejor pues, la presencia de Rafael entre nosotros. Tiene la palabra. Sí, por favor. Sí. Juan Berger, muchas gracias, embajador. Y enhorabuena al Secretario por la organización necesaria, desde luego. Ha mencionado poco, embajador, el papel de Rusia y la relación entre Rusia y China, más bien entre China y Rusia. Yo no sé si ha hablado de la relación entre China y Rusia o entre China y Putin. Me gustaría ver en esa competitividad que puedan tener, cómo lo valora China, el gobierno chino, y qué estrategia sigue con Rusia ante esa disfunción, ¿no? El tema de la diplomacia, el tema de una política más de poder blando, por decirlo de una manera, y la que está llevando a cabo Putin. Gracias. Es una relación muy difícil. Es una relación en la que no hay ningún amor por ninguna de las dos partes. Se explica por muchas razones. En el siglo XIX los tratados desiguales, por ejemplo, permitieron crear las concesiones en Shanghái negociadas. Rusia también firmó un tratado desigual con China, el Tratado de Argun, en 1856, que le permitió apropiarse de todos los territorios que hay entre el río Usuri y el Pacífico.
por ejemplo, Vladivostok, Khabarovsk, Sakhalin, todos estos sitios no eran chinos. Yo estuve en Taiwán hace poco, y en Taiwán Chiang Kai-shek se llevó buena parte de los tesoros de la ciudad imperial, y en el museo que hicieron allí hay un mapa de China del siglo XVIII que claramente incluye esos territorios, ¿no? Pero los chinos no se olvidan de eso. Los chinos se olvidan de saber que los rusos se aprovecharon de ellos. Luego tuvieron guerras en el Usuri, en el año 69, hubo un enfrentamiento militar. Mao Zedong nunca perdonó a Stalin la manera en la que, y a Khrushchev, la manera en la que le trató, porque cuando la Unión Soviética era más fuerte que China. Y Xi Jinping no perdona a Gorbachev la manera en la que permitió el desmantelamiento de la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay un desprecio reciente por este motivo y un resentimiento por parte de China del comportamiento anterior de los rusos. Y Rusia, por otra parte, se siente muy incómoda porque antes era el socio fuerte, ahora es el socio débil de la relación, y la dependencia de China, de Rusia con respecto a China es cada vez mayor. China le vende a Rusia lo que Rusia no puede encontrar en Occidente, y China le compra a Rusia el petróleo y el gas con un descuento muy grande. Y luego, esos territorios que Rusia se quedó están vacíos, no hay casi gente, y están también llenos de recursos naturales. Cruzando la frontera hay millones de chinos con una economía pujante que saben que ese territorio había sido China. De modo que hay un factor potencial de desequilibrio muy importante entre los países. Yo cuando llegué a China, como siempre hacemos, cuando llegamos a un puesto nuevo, fui a ver a mis colegas, ¿no? Y fui a ver al embajador ruso, que me dijo: no somos aliados, tenemos intereses que nos unen, pero no somos aliados. Es una relación de conveniencia, y la conveniencia deriva de la hostilidad que ambos reciben de Estados Unidos. Tenemos que crearlo. Y si no fuera por eso, la relación se desintegraría inmediatamente. Buenas tardes, señor embajador. Me gustaría preguntar cuál cree que va a ser la reacción de China ante el conflicto de Irán. Y aprovechando su experiencia, ¿cuánto calcula que va a durar el conflicto de Irán? Si esto lo supiera, me iría a bolsa inmediatamente no lo sé, no sé cuánto va a durar. Hoy Trump ha dicho una cosa que es positiva, pero quién sabe si no le dice lo contrario, porque tienen un hábito de decir cosas contradictorias que no sé cuánto va a durar. La actitud de China está bastante preocupada porque parte de su aprovisionamiento energético, una parte muy importante, depende del producto. Más del 70% del producto, concretamente el 13% de Irán. Y luego, además, políticamente es un mal lugar. China metió a Irán en los BRICS, o sea, en esa organización que China quiere liderar para 137 países en vías de desarrollo importantes. Le invitó a la última a participar también en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es otra organización internacional dirigida por China. Ha hecho muchos gestos hacia Irán y de repente verse sin hacer nada, o sea, ser percibida como que no hace nada frente a la agresión americana, le deja en mal lugar. China no hace nada porque los chinos son extremadamente realistas y saben que Oriente Medio no tienen nada que hacer militarmente frente a Estados Unidos. El problema es una política exterior muy cauta, muy poco inclinada a intervenciones exteriores. Lo que quiere China es que se acabe pronto para que se pueda restablecer la seguridad del abastecimiento de petróleo y gas. Como que está bastante preocupada, pero con una capacidad de actuación muy limitada. Y el otro día, sobre el tema de la duración del conflicto, el otro día escribí un artículo en el Confidencial en el que decía que hay dos factores que pueden hacer cambiar a Trump. Uno es el precio del petróleo y el segundo son las encuestas de las elecciones de medio periodo en noviembre próximo.
si el precio sube mucho y eso genera un descontento interno en Estados Unidos, donde la guerra de Irán es muy poco popular, eso puede hacerle echar el freno. Muchas gracias. Quería preguntarle, recientemente hemos visto que los últimos de valoración de universidades internacionales, hemos visto que ha cambiado mucho. Antes eran las universidades, algunas europeas, sobre todo norteamericanas, que estaban valorando por estas agencias internacionales de evaluación universitaria. En los últimos, era de 13 a 25 o 23, los últimos 10 años, el color ha cambiado totalmente, ¿no? Y son las universidades chinas las que están siendo más valoradas, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de entrar nosotros en nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros tal, en las universidades chinas? ¿Es factible? ¿Tenemos que ir por esa senda? Gracias. Bueno, desde luego son universidades buenísimas, sobre todo algunas como Tsinghua, la Universidad de Pekín, la que está en Shanghai, son muy buenas. Hay programas de becas, pero no muchos, porque los estudiantes chinos antes se querían ir todos a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es el plan B. Lo que quieren es entrar en una universidad china, de modo que la demanda es fortísima, ¿no? Los chinos mantienen programas de becas limitados para motivos políticos, para intentar atraer a estudiantes de élite de determinados países en esas universidades, pero muy poca, o sea, de muy poca amplitud, o sea, no son programas muy importantes. Y luego hay cursos que no son becas, que también dan, pero también son limitados, porque son en inglés y, claro, la mayor parte de las enseñanzas en chino. Hay que pasar un tiempo y primero aprendiendo chino. No es una opción fácil. Tampoco quiero decir ahora que las universidades chinas sean buenísimas, las americanas sean malas, ¿no? Sigue habiendo universidades americanas buenísimas, inglesas buenísimas, y en general en Europa también las hay muy buenas. De hecho, muchos estudiantes chinos que no consiguen entrar en las universidades están yéndose primero a Estados Unidos, pero también a España, por ejemplo. Ha aumentado mucho el número de estudiantes chinos en España. Cuando yo me fui de Pekín, estábamos en 15.000, me parece. Pero ha sido un aumento muy rápido, ¿no? Y yo, desde luego, lo recomiendo que quienes estén interesados en China intenten acceder a una universidad china, pero si quieren ir a una de las universidades, deben saber, primero, que tienen que aprender chino, y segundo, que entrar no es lo fácil. Esas universidades, para acabar, el progreso que han tenido es el resultado de una política sostenida durante mucho tiempo por el gobierno, que ha favorecido la creación de universidades, invirtiendo mucho en ellas, formando mucho a los profesores y creando un ambiente académico en el que, sin pasarse mucho, pero había una cierta libertad de pensamiento. Cada vez menos, pero durante muchos años. Permítame una pregunta casi infantil o pueril. Es totalmente utópico pensar que en un futuro, aunque no sea inmediato, la Unión Europea pudiera convertirse en la Unión Política Europea. Gracias. Pues no es nada fácil, pero creo que ahora mismo existe cada vez, hay un clima político en la Unión Europea de pensar que esa es nuestra única opción, si no queremos convertirnos en ser peones de las decisiones de otros, sobre todo en un mundo
en el que esas decisiones ya no son decisiones que se ajustan al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, sino que obedecen al capricho de personajes como Trump o como Putin. Yo creo que hay una conciencia de que necesitamos hacerlo, de que es nuestra única vía hacia adelante, de que si no, como se dice muchas veces, si no estamos en la mesa, estaremos en el menú. Toda esa conciencia está cada vez permeando más. Pero es muy difícil por lo que decía antes, porque estamos hablando del núcleo de la soberanía, de la sensibilidad más fuerte sobre temas de identidad nacional. Es posible que cambiemos nuestra identidad española por una identidad europea. Es posible cambiar la identidad británica por una identidad europea. Es curioso que el Reino Unido se fue de Europa, pero ahora está colaborando mucho más frentes con Europa. Yo durante años estuve yendo a reuniones en Bruselas para defender la política española y crear una política europea común con mis colegas. Los ingleses no tenemos que poner palos en la rueda. Era muy difícil. Y hoy en día el acercamiento del Reino Unido se está produciendo en el ámbito más sensible de todos, que es el ámbito de la defensa. Están hablando incluso de compartir el paraguas nuclear. Estamos hablando de cosas muy serias y muy difíciles. No, que sí, yo creo que sí, esa posibilidad existe. Que se cumpla o no se cumpla, no lo sé. Pero que existe y cada vez hay más gente que es consciente de que es nuestro único camino, si no queremos ser peones de decisiones de otros, también. Buenas tardes. Quería preguntarle qué opinión le merece los recientes enfoques o el cambio de enfoque del gobierno español, en concreto del Partido Socialista, con respecto a las relaciones con China, ¿no? Incluso enfrentándose a veces a políticas europeas o, por supuesto, a Estados Unidos. Bueno, yo estuve en la embajada de China en la primera visita del presidente del gobierno a China. Y honestamente creo que fue una buena visita, porque España y China, como decía, tienen una buena comunicación política, son capaces de hablar de todos los temas. Yo mismo como embajador podría sacar a China cualquier cuestión difícil, y yo sé muy bien que no todos mis colegas europeos lo podían hacer. Y el presidente del gobierno sacó del mismo temas muy complicados, de derechos humanos, de Ucrania, de apertura comercial, defendiendo no solamente intereses españoles, sino intereses europeos, en el tema comercial sobre todo. Sinceramente creo que fue una buena visita. No he estado en visitas posteriores, pero sí digo que esa visita sirvió para defender intereses también europeos y en ningún momento se cruzó ninguna línea roja de que hiciera cosas llegando o ignorando intereses fundamentales. Yo creo que estas visitas obedecen sobre todo a un interés en obtener más inversiones y también a demostrar una cierta independencia en la política exterior. Ambas cosas me parecen razonables, siempre que las inversiones no sean inversiones para crear plantas de ensamblaje, sino que generen una transferencia de tecnología. Y siempre que ese margen de actuación se mueva dentro de los parámetros fundamentales de la política europea. Yo hasta ahora no he visto que esos parámetros se hayan violado. Y tenemos, creo que, acostumbrarnos a pensar que si queremos que nuestro país, o cualquier país, sea tomado en cuenta en el mundo, pues a veces hay que desentonar. Desentonar dentro de un orden, o sea, no desentonar totalmente, pero sí decir cosas que otros no dicen, porque si decimos lo mismo a todos los demás, entonces nadie se va a interesar por lo que digamos. La clave y lo difícil está en decir esas cosas que desentonen, pero no salirse de los consensos básicos. Uno puede tener su opinión sobre si lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo, pero yo creo que es algo que cualquier país que quiera tener una política exterior con un mínimo de sustancia de intentar hacer.
Perdóneme que insista un poco en el mismo tema. ¿Usted cree que se planteara esta hipótesis casi infantil de ir por el camino de la política europea? Los políticos en ejecutivos actuales, distintos gobiernos europeos, apoyarían esta iniciativa? Pues yo creo que estamos en ese camino. Honestamente, creo que, como decía antes, la Unión Europea ha hecho cosas que antes no hacía. Por ejemplo, yo fui embajador en Alemania cuando la crisis del euro, en el 2008. Fue imposible convencer a la señora Merkel de que aprobara empréstitos comunes europeos, eurobonos, para sacar a Europa del marasmo en el que estábamos. Y España, y Grecia, y Portugal, y otros países, Italia, pagamos un precio altísimo. Mientras que Inglaterra y los Estados Unidos, donde nació la crisis, hicieron inversiones públicas que permitió a la economía salir del agujero, aquí no pudimos hacerlo. Con el COVID pasó lo contrario. Estaba también la señora Merkel, y ella fue la que aceptó que hubiera unos eurobonos, unos créditos comunitarios, para sacar a Europa del problema de la crisis económica provocada por el COVID. De modo que yo creo que a gente sencilla estamos aprendiendo. Los eurobonos son muy importantes, pero significa endeudarse en común, en función de los intereses comunes. Y al final, la integración consiste en definir intereses comunes, y que son no los tuyos de Alemania, no los tuyos de España, sino intereses de todos. Ahora, con el empréstito que los húngaros están intentando boicotear y que sirve y que debe servir para ayudar a Ucrania, es otro ejemplo de que Europa está identificando intereses que nos unen a todos y por los cuales vale la pena avanzar. Claro, entonces, esto es una parte todavía modesta, porque tenemos muchísimo camino por recorrer, pero creo que algo estamos haciendo que antes no hacíamos. Sobre el tema de las vacunas, durante el COVID también, que lo hicimos de forma colectiva. Eso fue un gran éxito de von der Leyen, que ahora nos metemos con ella y con motivos bastante sólidos para meterse con ella, pero lo que no hay que decir que lo hizo muy bien con el tema de las vacunas. Yo, sinceramente, creo que el tema de Ucrania va a ser un catalizador de la integración, de una mayor integración política y militar europea. Y ojalá sea así. Buenas noches, ¿qué tal? Usted ha comentado que China está, se presenta como líder de la transición energética, está llevando a cabo varias inversiones en el terreno eólico, en el solar. Yo estoy viendo que, a ver, ¿qué opina usted? Esa es mi pregunta, que Estados Unidos va por un lado y China va por otro, perpetuando más esta penalidad de los combustibles fósiles, mientras que China, por una parte, está hablando de la transición energética y, desde mi punto de vista, liderándola, pero por otra parte, si no es el primero, igual estoy equivocada, el segundo país que más emisiones de CO2 emite. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor esta transición energética de la que está hablando China es una estrategia geopolítica, a lo mejor, o es de verdad una inversión que quiere hacer a largo plazo. Nosotros, yo trabajo en una asociación de instaladores eléctricos y lo que estamos viendo es que cada vez hay más empresas chinas que están aterrizando en España, que quieren implantar cada vez, integrarse en el mercado español de las energéticas. Entonces, quería saber un poquito su opinión en ese aspecto. Estas empresas chinas que vienen son de las que decían antes que tienen un problema de exceso de capacidad en China y que en China no pueden vender más que el 20 o 30% de lo que producen. Están desesperadas, ¿no? Y tenemos que recibirlas, pero a cambio de que nos transfieran su tecnología, ¿no? Sino, porque tenemos que pensar que en Europa tenemos un mercado de 500 millones de personas de alto poder adquisitivo. Para China eso es esencial. El acceso al mercado europeo es una base fundamental que tenemos en Europa, frente a China. Y tenemos que utilizarlo. No tenemos que permitir que China siga manteniendo un modelo de comercio desigual. Yo cuando estaba allí, en cantidad de discursos decía que lo único que queremos en España es que las empresas españolas pueden hacer en China lo mismo que las empresas chinas hacen en España. Y eso no existe hasta. Pero sobre el tema de la transición energética, yo sinceramente sí creo que desde el Xi Jinping ha habido un cambio en China.
China sigue siendo el principal emisor, 27% de las emisiones de CO2, pero está bajando en relación a lo que era antes. Ellos además dicen, sí, somos el principal emisor, pero per cápita no, per cápita Estados Unidos nos rebasa de sobra, ¿no? Pero China, por ejemplo, ahora decía China también que no, que en emisiones históricas también Europa estaba por encima. A ver, no. China en emisiones históricas, es decir, acumulando las emisiones desde hace un siglo, China ya ha superado a Europa también. Pero sí que está intentando hacerlo. Lo que pasa es que China tiene, por ejemplo, hace unos años, en el 21, China intentó ir muy rápido en la transición energética. Y tuvieron un problema serio de desabastecimiento de energía en ciertas regiones. Eso les hizo volver al carbón, que lo estaban dejando muy rápidamente. China tiene gigantescas minas de carbón y muchísimos recursos de carbón, que es muy barato y tal. Pero claro, eso es buenísimo para la transición energética. De modo que yo sí creo que son sinceros, que tienen ese objetivo claramente marcado, pero tienen que sentirse que el ritmo que hacen es un ritmo en el que no van a poner en peligro la estabilidad, la sostenibilidad energética de su modelo económico, ¿no? Y, hombre, la cantidad de potencia instalada que están colocando cada año es impresionante. Es impresionante. O sea, eso no lo hacen por capricho, lo hacen teniendo en cuenta de que eso es conveniente para China. Hola, buenas noches. Antes ha hablado de la contraposición entre dos formas de ver el mundo que se plantean en este momento. Entonces, a mí me ha llamado la atención que dijera que, por ejemplo, la forma de ver el mundo en China es se basa también en unas élites de conocimiento, ¿no? Pero, por otra parte, quería preguntarle cómo es el sistema educativo de China y si, por otra parte, se podría sostener todo, el desarrollo económico de China con una educación pobre de toda su población, que al fin y al cabo supongo que es la que genera también este potencial y esta riqueza. Y que por otra parte también va a generar, si eso es así, contradicciones, porque es inevitable que a mayor formación también haya mayor voluntad de discrepar y de tener ideas diferentes. Sí, ahí, cuando hablé antes de esa diferencia de visión del mundo, se volvió a decir una cosa que es importante, que es la armonía. Los chinos, la filosofía confuciana, la armonía es el factor fundamental, ¿no? Y la educación en China está basada en la ética confuciana. Confucio no es una religión, no es una filosofía, es una forma de estar en el mundo, una ética sobre todo. La educación en China es educación pública, pero es el rasgo que es de calidad, ¿no? Pero el rasgo que más caracteriza es la tremenda competitividad. O sea, ser niña en China no es una buena idea, porque la presión que han hecho los niños para que aprueben el examen de acceso a la universidad era abocado, que se juega en la vida. Porque si aprueban con buena nota, van a una universidad estupenda. Si la nota es menor, pues es un poco peor. Y si la nota es mala, o no van, o van a una universidad mala. Y eso determina el resto de tu vida. De modo que la presión es gigantesca, también porque los padres colocan, como son familias de hijo único, hasta hace muy poco, colocan todas sus esperanzas y todas sus expectativas y todas sus esperanzas de tener una pensión o alguien que les complete la pensión en el futuro en sus hijos, ¿no? Bueno, la pensión es gigantesca y los niños se levantan a las 5 de la mañana para estudiar y se acuestan a las 10 de la noche para estudiar. Y eso, por cierto, no solamente es en China, también lo es en Japón, ¿no? En Corea del Sur y todo así, ¿no? Pero sí, la educación es de calidad. La educación en las escuelas chinas es buena, es de calidad. Y las universidades mejores es magnífico. Y esa contradicción que usted mencionaba, que es real, cuanto más educada sea la gente, más propensión a la crítica va a tener, tiene unos límites en China que están marcados por las razones por las que el Partido Comunista tiene una fuerte legitimidad entre la población. Los índices de aprobación del Partido Comunista, según encuestas hechas por
entidades americanas, sobre todo, son muy altos, muy altísimos. Y se deben a muchas cosas. En primer lugar, al éxito de las políticas económicas que han cambiado la vida de la gente. También la idea del orgullo nacional. O sea, la sensación de que el partido ha hecho fuerte a China. Y China es un país muy nacionalista. Y eso hace que la gente apoye el partido también. Y finalmente, a la idea también de estabilidad. Porque China tiene una historia, en primer lugar, de pobreza y de inestabilidad muy, muy fuertes. En China hubo muchísimas revoluciones, cambios de dinastías, guerras civiles, rebeliones, deseos de la guerra. Y el partido lo que garantiza es que eso no va a pasar más. No sabemos quién sabe, pero por ahora no va a pasar. Y eso también hace que la gente apoye al partido. O sea, el partido no tiene que utilizar represión. Ya no es terrible, implacable y durísimo. Pero trata de utilizar lo menos que puede porque tiene otros elementos que hacen que la gente se lo piense mucho antes de... Pienso que China nunca ha tenido un sistema democrático. Hay chinos que han viajado, lo ven, les gusta y lo quieren implantar en el país, pero no son muchos. La mayoría, además, tampoco tienen acceso a información libre. En China hay una censura gigantesca y una propaganda del partido que, en fin, que es tremenda, ¿no? Y saben ustedes que en China hay un mundo digital independiente del mundo exterior. En China hay tres murallas. Está la de piedra, está la gran muralla electrónica que la protege, entre comillas, de contenidos que el partido no quiere que entren desde el exterior. Y luego la tercera es el aparato gigantesco de censura interna sobre las redes sociales chinas, en el que el partido, en cuanto detecta algo que no le gusta, lo censura inmediatamente y se va por el que va a lo exterior. De modo que todo eso explica que en China el nivel de crítica sea relativamente reducido. Concluimos nuevamente agradeciendo a Rafael por su presencia aquí en el cercle y a todos ustedes igualmente. Gracias.